Santo, un tiempo con el Señor. Y voy a cerrar ya esta transmisión y darle paso a nuestro hermano César, que va a predicar hoy la palabra de Dios. Bendiciones para todos, el Señor esté con ustedes y los guarde. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, buenos días, Dios los bendiga. Sean bienvenidos, ya veo 3 personas acá. Estoy aquí un poquito ensayando la tecnología que a veces nos atropella. Aquí los veo ya, veo a Jason, a Sammy, a mi cuñada. Les doy la bienvenida, Dios los bendiga. Les puedo pedir el favor de que puedan compartir ustedes, que allá están más cómodos, puedan compartir la publicación, el en vivo, que lo puedan compartir a todos por medio, los que tienen acceso, que lo compartan por medio del grupo de ministerio de WhatsApp o por Facebook también, amén. Vamos a esperar un poquito que se conecten todos, amén. Quiero saludar a mi hermano que estaba de cumpleaños ayer. Yo sé que muchos lo felicitaron, pero todavía faltan otros. Y ahorita vamos a estar orando por estas cosas, por el cumpleaños de mi hermano Alex, que Dios lo bendiga. Ya veo a 21 personas conectadas. Los saludo a todos. Me gustaría entrar en detalle, pero a veces es un poquito complicado mirarlos a todos. Veo a Jenny Cárdenas, a doña Blanquita, Dios la bendiga, doña Blanquita, a don Jorge Talero, a mi cuñada Diana, Dios los bendiga. Quiero comenzar con los que estamos orando, que ya están metidos en la presencia de Dios por medio de la alabanza y de la oración. A que continuemos orando desde las casas, que continuemos pidiéndole a Dios que nos toque, que nos llene, que la dulce unción del Espíritu Santo nos suavice y nos ponga disponibles para Él, amén. Veo a Mónica también conectada, Dios la bendiga, Moniquita. Qué gusto podernos ver, así sea por medio de la pantalla. A veces extraña uno poder estar allá en el lugar de reunión, pero bueno, las cosas están dispuestas aquí. Tenemos que estar preparados para muchas cosas que han de venir. Lo importante es que esté la presencia de Dios, amén. Bueno, yo quiero comenzar orando, pidiéndole a Dios que tome el control de esta predicación, que tome el control de nosotros en nuestras casas o en el trabajo donde estemos. Como dice la palabra, que no es en este monte ni en Jerusalén, sino es en espíritu y en verdad, amén. Entonces pidámosle cada uno de nosotros a Dios intensamente, con pasión, pidámosle que descienda el Espíritu Santo y nos tome. Y que la palabra que Dios traiga por medio mío o por medio de la persona que sea, que dé fruto en medio de nosotros, amén. Bien dice la palabra que Dios es glorificado en que nosotros llevemos mucho fruto, amén. Bueno, amado Padre, te doy gracias, Señor amado, por esta oportunidad, Señor, por el honor que me das, precioso Dios, de venir, amado, con un mensaje, Señor, a tu iglesia. Yo te pido, Padre Celestial, que tomes el control en esta hora, Señor amado, de nuestras vidas, de nuestro corazón, Señor precioso. Que seas tú perdonando, Señor amado, todo pecado, Señor, que tu pueblo haya cometido, Señor, que podamos ser limpiados por la sangre de Jesús. Que nuestra conciencia, Señor amado, y nuestras vestiduras puedan estar limpias, Padre, delante de tu presencia. Que podamos venir a ti confiadamente, Señor, como dice la palabra, para hallar tu misericordia y tu gracia, Señor amado, que es oportuna todo el tiempo, Señor amado. Todo el tiempo necesitamos de ti, amado Señor. Necesitamos de tu compasión, Padre, de tu misericordia, de la sabiduría que tú tienes, Señor amado, para que nosotros podamos vivir una vida agradable a ti, Señor amado. Prolongar nuestros días, Señor amado. Todas estas cosas tú las traes, Señor amado, por medio de tu palabra y por medio de una relación íntima con el Espíritu Santo, Señor. En esta hora yo te pido que tomes, Señor amado, el control del ambiente exterior, del interior, precioso Dios, de nuestros corazones, papá. Que nuestros oídos estén atentos a tus consejos, Señor, a tus razones, papá, para que alcancemos bendición y para que, como dice tu palabra, podamos ser hijos tuyos, Señor amado. Que todo el que cree en Jesucristo es llamado hijo tuyo, Señor. Pero no solamente creer, sino también obedecer, papá, y confiar en ti, Señor amado. Tu palabra dice que la salvación no es por obra, sino por la fe en Jesucristo, Señor. Y por eso estamos aquí, Señor, porque tú eres bueno y nos has llamado a una salvación por medio de tu Hijo, Señor. Te pido ahora, Señor bendito, que tomes el control, que toques los corazones, Señor.
Abrimos nuestras puertas, Señor, a ti, Jesús. Tu preciosa palabra dice, Señor, que tú estás a la puerta y llamas, Señor. Tú no violentas ninguna puerta. Tú no entras, Señor amado, como diría tu palabra, tú no entras por otra parte que no sea la puerta, Señor. Los que entran por otro lado, Señor, son ladrones y salteadores. Pero tú entras por la puerta, Señor, la cual eres tú mismo, Señor. Y en esta hora respondemos a ese llamado, Señor, que dice tu palabra, que tú estás llamando, tú estás a la puerta de nuestro corazón, Señor amado. Abrimos, Señor amado, nuestro corazón, Jesús, para que tú entres, precioso Rey, y traigas sanidad a los corazones, sanidad a las almas, Señor amado, que podamos reposar en ti, Señor amado, que podamos ser conducidos de la mano, Señor amado, por tu Espíritu, Señor, por tu palabra, por tus consejos, amado Rey, y hallemos en ti paz, y no tengamos en ti tropiezo, Señor. Tu palabra dice que es bienaventurado el que no encuentra tropiezo en ti, Señor amado. Desarmamos nuestro corazón, lo disponemos, Señor. Traemos nuestras cargas a tus pies, Jesús. Queremos aprender de ti, Señor, que eres manso y humilde. Y queremos hallar descanso para nuestras almas, Señor. Toma el control, precioso Dios. Arriba en los lugares celestiales, Señor. Abre los cielos. Y que vengan de ti, Señor amado, ese refrigerio que necesitamos. Esa porción tuya, Señor amado, para obrar, para caminar en justicia, en santidad. Y que tú puedas decir de nosotros, mi Padre, que somos hijos tuyos, como le dijiste de Jesús. Y que en ti, Señor amado, en nosotros tú encuentras complacencia, precioso Dios. Pongo mis manos, mi boca, mi corazón, Señor amado. Todo lo que tú me has dado lo pongo en tu presencia, Señor. Y te pido que te glorifiques, Señor amado. Que mi alma pueda ser guiada, Señor, por el Espíritu Santo. Y ser de bendición para muchos también, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, veo aquí a Esperanza Herrera. Bienvenida. Antonieta Son. Al pastor Antonio. Que mira, el pastor Antonio me está viendo. Dios lo bendiga, pastor. Un abrazo. Quiero comenzar leyendo en el libro de Proverbios, en el capítulo 1. Esta es una de las razones y es una de las grandes razones por las cuales la palabra de Dios está accesible para nosotros. Tenemos acceso a la palabra. Y es uno de los motivos de la palabra que seamos instruidos, educados, que hayamos inteligencia. Les voy a contar como un preámbulo, como una experiencia, una charla que tuve con una mujer en el viernes. El viernes estuve hablando con una mujer. Es una señora que nos colabora aquí a veces con el aseo. Me parece una persona chévere, tiene un buen sentido común. Creo que ya tenía algunas experiencias con algunas iglesias cristianas y hablando del asunto, hablando del tema, me parece especial que cuando las personas ven algo de Dios en otra persona, comienzan a preguntar, comienzan a indagar, tienen ciertas dudas, pero lo que más me parece especial es que uno como un creyente de Dios pueda tener una respuesta para una persona de estas, que tiene inquietudes. Lo diría la palabra mejor, dice Pedro, que tenemos que presentar defensa del Evangelio y darle razón a aquellos que pregunten por la profesión nuestra, que es el Evangelio. Entonces, hablando de este tema, ella venía y me hacía una pregunta, o más bien me contaba que en una charla que tuvo con una mujer que profesa la fe cristiana, resulta que ella le decía que la señora le decía que Dios había dado algunos hijos para maldición y a mí me quedó sonando esto. Yo, bueno, pues todas las cosas que uno tiene que hablar, tiene que someterlas a la palabra de Dios. Entonces, en el momento me vino a mí decirle a ella que esa decisión la toma cada uno. Dios tiene misericordia de todos. La palabra de Dios dice que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos y hace llover sobre justos e injustos. Y la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es que todos se salven, que todos procedan al arrepentimiento. Entonces se contradice. Yo digo, bueno, pues una persona que habla las cosas de Dios debería estar de verdad preparada, instruida en la palabra de Dios, dándose cuenta que de Dios no viene nada malo. Todo lo que viene de Dios es bendición. Alguna gente dirá, bueno, pero si viene bendición de parte de Dios, entonces ¿por qué hablan de un castigo y una destrucción? La palabra misma dice que la vara es para la espalda de los necios, de los que desprecian la corrección de Dios.
Dios está dispuesto a dar salvación, a corregir. La misma palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo por nosotros, en lo más puro. Hace 8 días el pastor Mauricio estaba hablando de las primicias y mucha gente se apresura a hablar del dinero, de que las primicias son el dinero y bueno, la palabra muestra a profundidad que Dios entregó lo más hermoso, lo más bello que tenía, que es el Señor Jesucristo por nosotros. Entonces queda cuestionada esta pregunta, ¿cómo así que los hijos que Dios da son para maldición? No, señora, no, o sea, va en contra de los principios. Es bueno aclarar nuestra mente y es bueno aclarar todas las razones y sujetar todos los pensamientos a la palabra de Dios. De hecho, la misma palabra aclara eso, que Dios lleva todos nuestros pensamientos sujetos a la mente de Jesucristo. Entonces, filtrando todas estas cosas y cosas que le pasan a uno cotidianamente, tenemos que llevar todo a la palabra, que es la que trae la instrucción, la revelación, amén. También me pasó ese mismo día que yo estaba trabajando en la parte de atrás de mi casa, que hay un pequeño taller donde yo trabajo. Entonces resulta que pues yo estaba trabajando y yo sé que este tema nos toca a todos, más en estas crisis de pandemia y todo, de que los hijos están en la casa y a veces ellos se desesperan y no saben qué hacer. Entonces lo más fácil para ellos es recurrir a la televisión o a uno como papá, ponerles el televisor o el computador o el celular. Entonces yo estaba trabajando y bueno, yo a veces soy un poco lapso en esas cosas porque no me gustaba andarlos molestando a toda hora. Pero en medio de esa lapsitud, ellos se relajan mucho. Y esto no es solamente algo que le pasa a los hijos, sino también a nosotros, los papás, y a nosotros como cristianos, como hijos de Dios. Vino un momento donde, no sé, Dios me trajo el pensamiento de decirles a ellos, bueno, ya no más televisión, ya no más de esto, pónganse a leer, a estudiar, a hacer lo que conviene. Se los dije en ese momento y entonces también viene como a la mente de uno y al corazón decir, o es como un pensamiento del mundo, decir, bueno, pero ¿qué más hacen ellos? Pero viene la parte del Señor que dice, no, pero es que si yo los molesto con una razón justa. ¿Qué es lo que Dios hace? La misma Biblia dice que todos los razonamientos y los pensamientos del Señor son justos. Entonces vino un momento a mi mente que me decía, bueno, pero no los moleste, déjenlos tranquilos porque ellos también están sufriendo las consecuencias de la pandemia y todas estas cosas. Y vino como un pensamiento de parte de Dios a mi mente a decir, pero si es que yo no los estoy guiando a nada malo, no los estoy mandando a nada malo. Los estoy mandando a hacer lo que es justo. Y ahí vienen las cosas, los razonamientos de Dios que vienen a traer justificación y dirección a todas las decisiones que nosotros tomamos. También tuve una conversación hace poco con una hermanita mía, y esto no lo digo para condenar ni juzgar, pero en estas cosas tropezamos a veces muchos de los cristianos. Bueno, lo lógico es que la vida de un cristiano sea regida, sea dirigida por la palabra de Dios. Amén. Por eso es tan peligroso cuando una persona se dice ser cristiano y no tiene absolutamente nada de Biblia en su cabeza ni en su vocabulario. Cuando una persona se dice ser cristiana, mantiene hablando de las cosas de Dios. Así a muchas personas les moleste. Bien dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, cuando una persona dice ser cristiana, ¿en quién tiene que estar pensando? En Dios. Debe estar meditando en la palabra. Debe aplicar la palabra de Dios a su vida cotidiana, a su relación con los hijos, con las personas. Algunas personas se molestan con nosotros porque hablamos las cosas de Dios todo el tiempo. Pero en lo siguiente que les voy a comentar podemos ver quién realmente sí está en el espíritu o meditando en la palabra, por lo menos. Resulta que había una conversación sobre un hombre que era jefe de un lugar y de ese jefe hablaban mal. Bueno, tal vez tenía sus errores, pero en medio de esas cosas se veían como vestigios de que él creía en Dios, de que era una persona cristiana. Entonces las personas de alrededor hablaban mal de ese jefe. No voy a entrar en detalles de quién es ni nada de esas cosas. Eh, les quiero como explicar el asunto para que vamos a entender. Esta experiencia me la contaba una hermanita mía que yo quiero mucho. Bueno, resulta que como él era el jefe, pues dirigía a la gente, pero en él había algo de Dios.
Y si hay algo que la gente aborrece cuando no ama a Dios, es que los corrijan, es que les digan, es que Dios dice así en su palabra. Es algo que les molesta. Tienen su actitud, tienen su forma de vivir a la manera de ellos. Pero cuando viene una persona con algo de Dios a explicar, a redarguir, entonces esa persona molesta a los que están alrededor, que no aman a Dios. Entonces resulta que en esa experiencia el jefe llegó y vio una imagen, una estatua de una virgen. Y resulta que lo que me contaba a mí mi hermana era que él dijo, bueno, yo no quiero ver esto aquí, sáquenmelo. Y la gente aborrecía a este hombre por esto. Entonces yo le preguntaba a mi hermana, bueno, ¿y no es lo correcto? O sea, la gente le tiene fastidio a este hombre y uno a veces como cristiano cae en esas conversaciones de que el hombre es fastidioso, que es mala gente, que es bravo, que es insoportable. Uno como cristiano cae en eso y no indaga, no pregunta por qué piensan esto del hombre. Pues yo como cristiano puedo juzgar que es correcto lo que él hizo. Si es un hombre que tiene fe, que cree en Dios, que sabe que no se deben adorar imágenes y está por encima de muchas personas, lo correcto es que el hombre aplique estas cosas, esta justicia de Dios, la palabra de Dios que dice que no se deben adorar imágenes. Uno entra en conflicto con la gente a veces por eso, pero no puede uno ocultar la verdad de Dios. Y más bien a veces sí, muchos cristianos que no están en las cosas de Dios dicen, uy, sí, ese tipo es como mala gente, como malacaroso, habla como feo. Pero dice la palabra de Dios que no tenemos que juzgar nada antes de tiempo y en eso somos imprudentes muchos de nosotros a veces como cristianos. Tenemos que saber las razones de fondo y todas esas razones se tienen que ver filtradas a través de la palabra, amén. Entonces yo le decía a mi hermanito, pues no lo es lógico, la gente dice que el hombre es fastidioso, pero lo lógico como una persona, como un hijo de Dios, es juzgar las cosas que pasan cotidianamente a través de la palabra de Dios. Y ahí es donde Dios nos muestra que a veces nos hacemos llamar cristianos, pero juzgamos con el pensamiento de nosotros, o incluso a veces ni con el pensamiento de nosotros, sino con lo que la gente trae, la influencia que la gente trae. Si la gente dice, no, qué día tan pésimo, está lloviendo, horrible, a veces uno como cristiano cae en esas cosas, en juzgar como los pensamientos de la gente y no con la palabra de Dios. Entonces, por eso el motivo hoy de este preámbulo como largo, eh, de que tenemos que juzgar con la palabra de Dios, ser instruidos. Pero en esto queremos, o yo quiero como resaltar hoy la importancia de la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Por qué se rige nuestra vida? ¿Por qué se rigen nuestros pensamientos y nuestra manera de juzgar? ¿Cuál es la base de nosotros para tomar en juicio la vida de otras personas o la vida de nosotros mismos o la vida de nuestros hijos? ¿Cómo dirigir a nuestros hijos? Estos tiempos han sido difíciles para los papás, tener a los hijos todo el tiempo, pero yo me pongo a pensar, a meditar en estas cosas. Lo lógico es que un papá enseñe a su hijo, así como Dios lo hizo con nosotros a través de Jesucristo. Dios envía a Jesucristo como un maestro a nuestras vidas para enseñarnos, para corregirnos. La palabra dice que el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Ese camino que Él trazó es la manera en que nosotros debemos vivir para agradar a Dios. También dice el Señor que el que vive en el Espíritu juzga todas las cosas y no es juzgado de nadie. Entonces, aplicándolo a este Señor, cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, juzgamos correctamente. Y si el Espíritu está dentro de nosotros, podemos vivir una vida santa y no vamos a ser juzgados de nadie. Así como Pablo decía, bueno, yo tengo mi conciencia limpia y no soy juzgado de tribunal humano. A mí el que me juzga es Jesucristo. Entonces en estas cosas podemos ver que la palabra de Dios obra en unas personas o no obra, depende de la decisión que tome cada uno. Lo que decía esta mujer de que si Dios da hijos para maldición, no, Dios da hijos. Y dice la palabra que los instruyamos en su camino, en el camino del Señor. Cada cual toma la decisión. Dios hace salir su bendición y su misericordia sobre todos. De hecho, la palabra dice que el Evangelio tiene que ser predicado hasta lo último de la tierra y entonces vendrá el fin. O sea, que nadie tiene excusa delante de Dios. Que si alguien se hace maldición,
no es porque Dios lo determine, es porque la persona toma la decisión de ser de bendición o de maldición. La palabra de Dios dice que Dios puso dos caminos delante de nosotros los hombres, camino de vida y de bendición, y también camino de maldición y de muerte. Y lo más precioso de Dios es que Él nos aconseja. Él dice, bueno, yo no los tiro ahí a lo que ustedes escojan, yo les digo, aquí está la bendición y aquí está la maldición. Y les aconsejo, dice el Señor, que escojan el camino de la bendición. En eso podemos ver el amor y el especial consejo y la especial intención de Dios hacia nosotros, que escojamos lo bueno, como un padre lo haría con su hijo, escoja lo bueno. Pero nosotros ahora tenemos que ver si nosotros como padres tenemos una mente sana, un corazón sano, guiado por Dios, guiado por su palabra, para instruir a nuestros hijos. Y de eso se trata un poco la predicación de hoy. No le he puesto título, pero más adelante vamos a ver qué nos da Dios para ponerle el título. Amén. Dice aquí en el capítulo 1 de los Proverbios, dice los motivos de los Proverbios. Los Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Dice, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Quiero leer el versículo 8 que dice, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Amén. Bueno, aquí estos proverbios, perdón un segundo. Esta introducción dice que la palabra de Dios es para todas estas cosas preciosas, para entender la sabiduría y la doctrina, para conocer razones prudentes. Hablando de la doctrina, de la predicación, yo buscaba el significado de la predicación de la doctrina y hablaba que es la defensa del Evangelio. Pero esa defensa del Evangelio tiene que ir respaldada por la palabra, sujeta a la palabra de Dios. Y es una muy buena explicación que nos da referente a que muchas personas tienen o dicen tener algún conocimiento y alguna relación con Dios. La palabra dice que muchos dirán que profesan la fe, pero niegan la eficacia de ella. Y al yo decir que soy un hombre de Dios y a ignorar la palabra de Dios y no aplicarla en mi vida, realmente estoy siendo como esos que niegan la eficacia. Y eso se ve reflejado en nosotros como padres cuando damos órdenes a nuestros hijos. Pero en nosotros no hay ninguna autoridad moral para querer que nuestros hijos tengan un buen comportamiento si nosotros no lo hacemos. El Señor Jesús decía que si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos y escribas, no podemos entrar al reino de los cielos. ¿Cuál era la hipocresía de estos hombres, de estos fariseos? Que ellos predicaban, que ellos hablaban las cosas de Dios. Dice el Señor que ellos imponían cargas pesadas a la gente que no podían llevar. Y ellos no querían tocarlas ni con un dedo. A esto se refiere el Señor cuando dice que no, nuestra justicia tiene que ser mayor que la de ellos. Que nosotros tenemos que predicar la palabra, pero cumplirla. Esto lo dice Santiago. Bueno, no sean oidores solamente, sino hacedores. Y este tema se ve tan reflejado en nosotros cuando queremos algo de nuestros hijos y nosotros no lo damos. No somos un ejemplo a seguir. Pero realmente el fondo de todas estas cosas no es tanto el exigirle a nuestros hijos, sino nosotros tener esa autoridad, tener ese conocimiento y esa sabiduría de parte de Dios y aplicarlo en nuestras vidas para poder ser un ejemplo. Amén. La palabra dice que el Señor Jesucristo enseñaba a la gente como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos. Entonces, el centro del asunto de esto
es que nosotros como padres, como personas, como seres individuos, tal vez no hemos ahondado en la predicación, no hemos ahondado en la disciplina que trae la palabra hacia nuestras vidas. Amén. Hemos confundido a veces la disciplina con el castigo. Yo he visto varias veces eso, e incluso me ha pasado a mí varias veces, de que cuando se habla de disciplina, nosotros cerramos en el concepto de tener la disciplina como un castigo. Y si nosotros miramos, buscamos el significado de la disciplina, dice aquí en el diccionario bíblico, que la disciplina generalmente se refiere a un entrenamiento moral, a una conducción, a una enseñanza permanente. Y eso fue lo que el Señor Jesucristo hizo con sus discípulos primeramente. Y podemos ver en las cartas de los apóstoles que eso fue lo que ellos hicieron también con sus discípulos. O sea, finalmente venimos a mirar qué somos nosotros. A través de 2000 años de historia, la palabra de Dios ha llegado por medio de personas que han tenido experiencias con el Señor y que han dado testimonio de Jesucristo. Por eso nosotros hemos tenido el privilegio de tener las Escrituras, el privilegio de tener la palabra de Dios, los consejos de Dios, de personas que han recibido de otras personas el testimonio de Cristo. Y continuamos con estas cosas. Eso se hace como muy parecido a una carrera de testimonio, vea que la palabra lo aplica también. Cuando alguien viene corriendo con el palito, yo no sé si algunos de nosotros tuvimos esas clases en educación física. De hecho, es una disciplina deportiva, ¿no? De atletismo. Es correr y llevar el testimonio en la mano. Y cuando llega donde está su compañero, entregar ese testimonio. Y ese compañero sigue. De la misma manera, esto ha llegado a nosotros, ¿no? La predicación de Cristo ha llegado, dice la palabra, por los que primero no oyeron, que eran sus discípulos, los apóstoles. Y ellos fueron enseñando la palabra de Dios, enseñando todo lo que Dios tenía. Y esas cosas han saltado de generación en generación hasta que ha llegado a nosotros. Hay algo muy curioso en esto y podemos ver el poder que Dios tiene, que a través de los siglos han querido desaparecer la palabra de Dios, las Biblias, han querido exterminar al pueblo cristiano, pero la soberanía de Dios permite que se levante siempre uno sediento, que se levante uno siempre con ganas de conocer a Dios y de darlo a conocer, de dar testimonio de Cristo. Y aquí estamos. Hoy somos muchos y el Señor quiere que seamos muchos más. Amén. Que muchos hijos vengan a su gloria, dice la palabra. Pero entonces el centro de estas cosas es para qué sirve la palabra de Dios en nuestras vidas. En este día, por ejemplo, hoy queremos aplicarla a nosotros como padres hacia nuestros hijos. Pero hay una cosa muy preciosa de Dios y yo le atribuyo como una cierta justicia de parte de Dios, de que cuando nosotros éramos hijos teníamos que obedecer como hijos a nuestros padres. Algunos de nosotros carecimos de la disciplina que Dios quería darnos cuando nosotros éramos hijos, porque nuestros padres tal vez no se enteraron, no se sumergieron en las palabras de Dios, no tuvieron ese ejemplo a seguir de vivir una vida en Dios. Pero afortunadamente los que estamos acá hemos recibido de parte de Dios estas cosas, esta enseñanza, esta directriz para dirigir nuestras vidas y dirigir la vida de nuestros hijos en el camino de Dios. Esto es un privilegio que Dios nos da a nosotros. El Señor dice que instruyamos a nuestros hijos en su camino y aun cuando ellos fueren viejos, no se apartarán de él. Yo he podido escuchar y a veces uno también se desespera porque los hijos no obedecen, porque no son disciplinados en cuanto a las cosas del estudio, en la casa. Y me pongo a pensar, bueno, si uno les cae con toda, entonces ¿a dónde está la misericordia de Dios? Y a veces nosotros queremos que ellos hagan cosas sin nosotros enseñarles. Solamente damos la orden y queremos que ellos lo hagan como nosotros lo tenemos en el pensamiento. Pero lo precioso de Dios es que Él envió a su Hijo en la carne, dice la Biblia. Dice que el Señor Jesús vino en carne y nació bajo la ley. Y Él cumplió la ley y nos enseñó a vivir de una manera ordenada, una manera agradable a Dios. Eso es lo que nosotros como papás a veces olvidamos con nuestros hijos. Hablo de los hijos de sangre.
Ahora hay que pensar en los hijos espirituales que Dios nos vaya a dar y que nos esté dando. En este momento yo quiero reconocer la labor que hacen nuestros pastores como hombres ejemplares. Así como Pablo decía, bueno, sean imitadores de mí como yo lo soy del Señor Jesucristo. Estos siervos que Dios nos ha puesto como papás espirituales, como pastores, son hombres ejemplares delante de Dios, que estudian la palabra, que la meditan, que son hombres de oración y aplican la palabra a su vida cotidiana. Yo me siento bendecido cuando el pastor me llama y me dice, ¿qué hubo, mijo? ¿Cómo está? Bueno, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y veo eso reflejado en la Biblia. Quiero que busquemos 1 Timoteo rápidamente, de cómo un papá es con un hijo y de también cómo un hijo tiene que ser con un padre. El ejemplo más grande nos lo da Jesucristo, ¿no? Que dice el Señor que Él no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad del Padre que le envió. A veces nosotros como papás quisiéramos eso, que nuestros hijos nos hicieran caso en todo lo que nosotros decimos. Pero yo hago una pregunta y me la hago a mí mismo. ¿Mi vida es así para con Dios? Así como lo hizo el Señor Jesucristo, que sometió toda su voluntad a la voluntad del Padre. En esto está el asunto, en esto está el nudo. De que si yo no busco hacer la voluntad del Padre, de que si yo no me disciplino en cuanto a las cosas de Dios, a la palabra de Dios, sus mandamientos, de que si yo no someto todo problema, toda dificultad, toda ansiedad a la presencia de Dios, a la providencia de Dios, no voy a ser un ejemplo. No voy a tener la autoridad para decirle a mi hijo, hijo, cuando usted tenga problemas, órele a Dios, pídale a Dios que le dé dominio propio. Y si yo como un hombre de Dios prefiero llamar a un psicólogo, llamar a buscar el libro de cómo criar a mis hijos en sujeción, que lo escribió cualquier persona que no cree en Dios, estoy errando. Estoy participando de lo que el mundo da y no de la instrucción que Dios da. Amén. Dice aquí en Primera de Timoteo, dice aquí en el versículo 2, bueno, el versículo 1 lo quiero leer. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. A Timoteo, hijo verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Bueno, aquí podemos ver, y en las cartas, la mayoría de cartas paulinas, Pablo muestra el amor por sus hijos. Nosotros sabemos como cristianos que Dios no le concedió a Pablo tener esposa e hijos, le concedió el celibato, cosa que trae el Espíritu Santo y cosa que no es impuesta por los hombres, en lo cual erra la Iglesia Católica, que quiere imponer el celibato. Y dice la palabra que eso es un don que da Dios. Amén. Entonces resulta que Dios no le concedió a Pablo tener esposa e hijos, le concedió el celibato. Y él lo explica de una manera muy bonita en la palabra cuando dice que mejor le fuera al hombre no tocar mujer. ¿Por qué lo dice? Porque es mejor servirle a Dios. Y el tener un compromiso con una esposa, con unos hijos, a veces trae como una carga en la vida de un hombre para servirle a Dios. Dice, es mejor ser libre para servirle a Dios. Entonces, dado que él era célibe, él no tenía hijos, no tenía esposa, algunos dirán, bueno, pero ¿por qué lo llama hijo? Aquí dice la palabra que lo llama verdadero hijo en la fe. Eso me parece muy lindo de parte de Dios, que hubiera puesto a su apóstol para predicarle a los gentiles. Pero algo muy diferente que tienen los hombres de Dios, a las personas que quieren un título o servir como un ministro cualquiera, como un apóstol cualquiera, es que en la palabra se puede ver el amor que este hombre tenía hacia las iglesias, que aún estando en dificultades, estando preso, estando azotado y castigado, él vivía preocupado por cómo estaba la iglesia. En diferentes partes, en Tesalónica, en Iconio, en todas partes él enviaba cartas y enviaba obreros. Uno de estos es Timoteo. Lo enviaba para enterarse de cómo andaba la iglesia. Algunas iglesias estaban bien en cuanto a la fe y eso alegraba el corazón de Pablo.
En alguna ocasión Pablo escribía, hijos míos, por los cuales sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Ese es el amor de Dios. Esa es la diferencia de Dios. Eso es lo que marca la diferencia entre un hombre que le sirve a Dios y otro que le sirve a las riquezas o a la fama. Un hombre que de verdad ama a sus discípulos, ama a sus hijos espirituales. ¿Qué hace un hombre que ama a sus hijos espirituales? Los enseña, los educa, los disciplina en las cosas de Dios. Volvemos a lo mismo, al significado de la disciplina. Es una formación moral basada en la palabra de Dios. Esta es la disciplina que un hombre de Dios tiene que recibir. Entonces Pablo llama a Timoteo un verdadero hijo en la fe. Pero ¿cuáles son las características de un hijo? De esto creo que habló el pastor Mauricio alguna vez. Un hijo es el que le hace caso a sus padres, no al vecino, no al que llega con ideas nuevas, con cosas chéveres. Un hijo es el que le hace caso a sus padres. Y nuestro mayor ejemplo es el Señor Jesucristo, que vino y mostró cuál era la voluntad del Padre, cómo debemos vivir nosotros como hombres para agradar al Padre y tener una salvación eterna, tener el favor de Dios. Yo en algunos pasajes de la Biblia nosotros podemos comprobar en algunos pasajes de la Biblia qué es lo que Dios tiene para nosotros como hijos. Y todos pelean por la bendición y alguna gente, incluso en algunas ocasiones me pasó a mí, se estresa uno, se angustia, le entra a uno a veces decepción por no alcanzar las bendiciones de Dios. Pero yo quiero que nos hagamos todos nosotros esta pregunta. ¿Verdaderamente soy hijo de Dios para tener derecho a esas bendiciones? A través de la palabra podemos filtrar nuestras vidas si verdaderamente somos hijos de Dios. Entonces aquí Pablo dice a Timoteo que es un verdadero hijo en la fe. Y vamos a ver por qué es un verdadero hijo en la fe. Dice en el versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni prestasen atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. La misión de Timoteo era, que Pablo le había encomendado la misión, era que se fuera para Éfeso y pusiera orden. Aquí dice que algunos se habían desviado, dice que algunos se habían desviado de la doctrina. Habían llegado personas a hablar doctrinas diferentes a la doctrina de Dios. Y en eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, bastante cuidadosos, de que la doctrina, la predicación de la palabra, todo mensaje que escuchemos nosotros tiene que ser filtrado por la palabra. Así como dice aquí así como decía aquí el significado de la doctrina. Es defender la palabra de Dios, pero argumentado en la palabra de Dios, no en los pensamientos que nosotros tengamos. La predicación tiene que ser la predicación de la palabra respaldada por la palabra de Dios y respaldada por el Espíritu Santo. Entonces, como se levantaron algunos con diferente doctrina, Pablo mandó a Timoteo. Una de las características de un hijo es que obedezca a sus padres. En este caso, obviamente Timoteo es un hijo de Dios por medio de la fe en Jesucristo, pero es un hijo espiritual dirigido por un ejemplo a seguir, que era el apóstol Pablo. Vuelvo y recuerdo la palabra que dice Pablo, sean imitadores de mí, como yo lo soy del Señor Jesucristo. Tenía autoridad este varón para decir que fueran imitadores de él, porque era un hombre que vivía para Cristo. En alguna palabra dice Pablo que para él el vivir era Cristo y el morir era ganancia. Entonces, una persona que vive para Dios y quiere morir a él mismo y morir al mundo por hacer la voluntad de Dios es un ejemplo a seguir. Yo con esta señora hablaba de muchos temas, ella me abordaba con muchas preguntas. Y lo bello de la predicación, lo bello de Dios es que tiene respuesta para todas las cosas. En esto podemos nosotros fundamentar nuestra vida y nuestra confianza en Dios, de que Dios tiene respuesta para todas las cosas. Con ella tomamos, no sé por qué abordamos el tema de los mártires, de las personas que eran lanzadas a los leones.
Y mirando esto, hablábamos de que la gente moría cantándole a Dios los himnos, los salmos. Era gente que entregaba su vida por Dios, por el testimonio de Jesucristo. Pero mostraba también que a la reacción de estas cosas que ellos hacían por Dios, de entregar su vida, se sumaban los mismos romanos que estaban sentados en las gradas, mirando cómo los leones se comían a estos cristianos. Y estos romanos tomaban también la decisión de morir por Cristo. Entonces se aplica muy lógicamente de que la obediencia de un hombre, el sacrificio de un hombre, el sacrificio póstumo de Jesucristo, hace que nosotros vivamos para Dios. Y el ejemplo que nos da Pablo también es ese, un hombre entregado a la predicación de la palabra, un hombre sufrido, un hombre golpeado, azotado. Él habla también de que estaba en cárceles, estaba en prisión y soportando por el testimonio de Jesucristo, pero él estaba gozoso. Y eso inspiraba a estos hijos a que ellos hicieran la voluntad de Dios, a que fueran también, en este caso hablando de Timoteo, lo manda a que él ponga orden. Obviamente no le iba a mandar a una situación fácil, porque está hablando aquí de gente que llegaba con doctrinas diferentes, que desviaban, se perdían de la doctrina. Dice aquí, y la iglesia ya le estaba prestando atención a las fábulas de estas doctrinas diferentes. Dice aquí que esto acarreaban disputas y no edificación de Dios, que es por la fe en Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que hace el hijo espiritual, el hijo obediente? Hacer la voluntad. En primera y segunda de Timoteo podemos ver la instrucción que un padre le hace a un hijo. La instrucción que Pablo como padre espiritual de Timoteo le da a él para que él vaya a la iglesia y ponga orden. Y yo les invito a ustedes cuando tengan el tiempo disponible a que lean estas dos cartas seguidas, de cómo todos estos consejos que Pablo da a través del Espíritu Santo a Timoteo son para edificación. Cómo él lo manda que se enfrente también en 2 Timoteo se ve el carácter, dice el título, el carácter de los hombres de los postreros días. Cómo Pablo instruye a su hijo espiritual para que vaya a enfrentar a estos hombres. De la misma manera la palabra nos da a nosotros una formación, unas instrucciones para nosotros poder soportar a estos hombres. Aunque Pablo aquí habla de que se aparte de gente así, también le da como una instrucción para poder llevar a estas personas, soportarlas. Y de lo que está hablando aquí la palabra en el carácter de los hombres de los postreros días, habla de gente que está dentro de la iglesia, porque no está hablando de gente que está por fuera. Habla de gente gente que tiene su temperamento, su carácter que no ha sido formado por Cristo. Habla de hombres que están llenos de obras de la carne y que entran a las casas y se llevan a las mujeres llenas de concupiscencias. Esta es la disciplina que un padre le da a un hijo espiritual. Quiero que veamos en 2 Timoteo capítulo 2, capítulo 3, versículo 16. Una de las bases principales que uno como padre o una persona cristiana tiene que tener. Y esto lo estábamos hablando también del respaldo que tiene que tener una persona que predique el evangelio, ¿no? Que tiene que ir respaldado sobre la palabra. Dice el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí nos da como el pilar de la autoridad que uno como padre debe tener hacia un hijo, tanto físicamente, un hijo de sangre, como un hijo espiritual. La palabra de Dios, que es la que nos tiene nosotros reunidos en este momento. Amén. Dice, aquí yo estuve investigando un poco sobre las definiciones que da este versículo. Dice, Pablo le dice a Timoteo, predica la palabra, insta a tiempo. Bueno, este es otro versículo. Quería ver aquí el final de este versículo que dice que la palabra de Dios es útil toda la escritura es inspirada por Dios y útil para
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. En el versículo 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aquí la palabra nos da a entender y nos explica que el fin de estos versículos es que un hombre sea preparado para toda buena obra. Tiene que ser preparado para enseñar, para redarguir y para instruir en justicia. Viendo esto y viendo las cosas que están pasando actualmente, que nosotros como papás no tenemos la autoridad para enseñar a nuestros hijos, es porque algo está fallando en nosotros como papás. Y es porque nosotros estamos basando nuestros mandatos, nuestras exigencias en nuestro viejo hombre, en nuestra manera de vivir. Muchas veces en la forma en que nos criaron a nosotros, con errores, con gritos, con golpes. Pero lo que Dios dice, el Señor Jesucristo dijo que Él no hace nada por sí mismo, sino lo que Él vio hacer al Padre, eso viene y nos muestra a nosotros. Entonces aquí este versículo 16 habla de que la palabra es inspirada por Dios y habla de las características y los beneficios. Habla de los propósitos que la palabra tiene de formación para cada uno de nosotros. Nosotros como padres estamos formando unos hijos, pero la formación que Dios nos quiere dar a nosotros es continua, es hasta que Él venga. Y en eso tenemos que ser nosotros entrenados, amén, en la palabra de Dios. Es muy importante, mirando estas cosas, de que si nosotros queremos enseñar, obviamente primero tenemos que tener un conocimiento. Y lo que yo le decía a mi hermanita en cuanto a las cosas que hablábamos, de juzgar a la gente antes de saber qué es lo que pasa, por qué él quería quitar su estatua. Bueno, para mí es algo justo porque de pronto en mi corazón hay algo de conocimiento de parte de Dios que dice, es lo correcto, es justo y es agradable delante de Dios juzgar a través de la palabra, pero en mí tiene que haber conocimiento de la palabra para poder juzgar estas cosas. Yo le decía a mi hermana, no es lo correcto, no es lo correcto que este hombre venga y quite esas cosas que no le agradan a Dios. Y ella me dice, bueno, sí, claro, o sea, ella se quedó sin palabras, es lo correcto, pero no porque yo lo diga, no porque lo diga yo, no por querer dejar callada a mi hermana, es porque la palabra de Dios lo habla. Cuando tenemos fundamentos inmovibles, fundamentos propios de Dios, vamos a hacer lo correcto y vamos a juzgar de la manera correcta. Esa fue la manera correcta, a mucha gente no le agrada la verdad de Dios. Y dice aquí que la palabra es mandada hacia nosotros para que seamos capacitados, para que seamos perfectos. Esto es muy importante. Dice, y enteramente preparados para toda buena obra. Tenemos que nosotros ser fundamentados en la palabra para hacer buenas obras. No es ir a dar mercados, no es complacerle los caprichos a la gente, no es querer tener feliz a todo el mundo, es hacer las obras de Dios, ser perfectos para Dios. Amén. Pero hay algo importante que yo quería resaltar aquí en esto, y se encuentra en el versículo 15. Dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mire lo importante de la obediencia de un hijo. Timoteo le obedecía a Pablo porque en él había conocimiento de las escrituras. Porque dice aquí que desde la niñez se sabía las escrituras. Y esto viene siendo como una cadena interminable, pero una cadena muy linda. Pablo en otra parte le dice a Timoteo que él tenía conocimiento de las escrituras porque su abuela Loaida y su mamá Eunice lo habían puesto a él como un alumno de las cosas de Dios. Lo habían enseñado en las escrituras. Por eso en él había algo que obedecía al evangelio. Y vuelvo y llamo este versículo a colación. Cuando el Señor dice, instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. En estas dos cartas a Timoteo se ve cumplido ese versículo. Su mamá y su abuela los enseñaron en la palabra de Dios. Ya cuando él fue una persona mayor, discípulo de Pablo, él obedecía al mandato de Dios.
Y estas dos cartas traen un sinnúmero de recomendaciones y de consejos que Dios le da a Timoteo por medio de Pablo. Son doctrinas diferentes, o sea, las cartas de Pablo van unas dirigidas a la iglesia y otras dirigidas a personas. Obviamente esta palabra es para todos nosotros, pero en este caso estas cartas van dirigidas a Pablo, de cómo tiene que ser un hijo disciplinado, obediente, prudente, lleno de sabiduría, lleno del Espíritu de Dios. Dice más adelante en otros versículos que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Cuando yo le dije a mi hijo, bueno, vaya a hacer su tarea o algo de lo que tiene que hacer, que hace todo el día ahí sentado mirando televisión, venía a mi mente algo de decir, ay, no le hablemos a los niños así porque se pueden trastornar, pueden quedar mal. Y bueno, entonces si nosotros no los disciplinamos en lo correcto, en lo que tiene que ser, ¿qué va a ser de nuestros hijos? El mundo va cabeza al infierno por estas cosas, porque la gente, yo creo que guiados por el diablo, no permite que sus hijos sean disciplinados. Y vuelvo y repito, esto de la disciplina no tiene que ver solamente con los golpes, sino formados en los principios de Dios, principios morales, en saber que si nosotros nos vamos y ellos hacen algo que no tenían que hacer, ya están siendo mentirosos, engañadores. Pero yo no puedo caerles con mi placabilidad y decirles, usted es un engañador, lo voy a coger a palo. No, la palabra de Dios dice que el que es mentiroso es hijo del diablo. Lo estoy fundamentando en principios cristianos. No tengo por qué cogerlo a golpes, como algunos hicimos en algún tiempo o hicieron con nosotros. Nuestra corrección, dice aquí la palabra, tiene que ir instruida de justicia, del consejo de Dios. Quiero que busquemos en segunda de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 1 y 2, ahí enseguidita, ya. Dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Este es el mandato que Dios le da, que Pablo le da a Timoteo, que instruya, que corrija, que redarguya, con la palabra. Qué importante para nosotros como cristianos, y esto es como una exhortación de parte de Dios, yo he hablado mucho de estas cosas porque Dios me lo ha permitido. Leer la palabra de Dios, instruirnos en la palabra de Dios. Vea qué bonito fruto el que dio Timoteo, porque era un niño, desde niño era instruido en las palabras de Dios. Y esa es una responsabilidad para nosotros como papás, instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios, en todo buen consejo. Los proverbios están llenos de versículos donde dice, mejor es la sabiduría de Dios, mejor es el consejo, es corona, es collar. Es mejor que el oro tener la sabiduría de Dios, el consejo. Y todo esto está en la palabra, amén. Yo le busqué el significado de algunas de las palabras que dice aquí. Por ejemplo, aquí en el versículo 2 dice que Pablo le encomienda a Timoteo que predique la palabra. Y el primer escenario que nosotros tenemos como predicadores, como cristianos, como personas que profesamos amar a Dios y obedecerle es nuestro hogar, nuestros hijos. Qué bonito es cuando el Señor dice, bueno, el que recibe la disciplina es llamado hijo. Tenemos nosotros que cambiar un poco el concepto de que la disciplina tiene que ver con el castigo. El castigo lo hizo Dios para gente que se porta mal. La disciplina es una instrucción, es un caminar. Los discípulos vienen de herida de la palabra disciplina, que fue lo que el Señor Jesús hizo, caminó con ellos y les enseñó. Hubo uno que no obedeció a la fe, se le olvidó que estaba caminando con el Señor, los milagros. El pastor Antonio habló de estas cosas, que él estaba seguro de que si Judas se hubiera arrepentido, de que si se hubiera acordado que el Señor perdonaba los pecados y era lleno de amor y de misericordia, tal vez se hubiera arrepentido. Pero el pecado lo condenó y él terminó suicidándose.
Se le olvidó todo lo que había caminado con el Señor Jesús, toda la predicación, todas las palabras. Tenemos que estar ejercitados en estas cosas. Tener una comunión con el Espíritu Santo. Hay un versículo que dice que el Espíritu Santo, el Señor Jesús le dice a sus discípulos, y el Espíritu Santo los va a guiar a toda la verdad y les va a recordar las palabras que yo les hablé. Es necesario estar en comunión. Cuando nosotros nos salimos de la comunión de Dios y olvidamos sus palabras, cuando cometemos errores y somos injustos. Pero cuando estamos ligados, pegados a la palabra de Dios y tenemos comunión con el Espíritu Santo, siempre va a haber una palabra agradable. Siempre va a haber una instrucción edificante. No va a ser la disciplina a la que estamos acostumbrados a destruir con golpes y gritos, sino una enseñanza, así como el Señor lo hizo. Una corrección con ejemplo. Alguna persona decía, bueno, toca explicarle con plastilina. Algunas veces es necesario y llenarnos de esa paciencia. Dice entonces aquí en el versículo 2 del capítulo 4 que Pablo le dice a Timoteo que predique la palabra, que instes a tiempo y afuera de tiempo. Yo me tomé un poco el tiempo de averiguar el significado de estas palabras. Instes dice es insistir, suplicar, rogar, exigir. Y esto me trae la relación con la palabra cuando el Señor dice, creo que es el apóstol Pablo, dice que Dios mismo ruega por medio de nosotros, a través del Evangelio, a que la gente le crea. Entonces lo bello de la palabra es que Dios nos está rogando por medio de las personas que nos han predicado, de las personas que han orado por nosotros, a que accedamos a la verdad. El mandamiento aquí para Timoteo era ese: predique la palabra, insten, ruéguele a la gente, ruéguele. El amor de Dios se ve profundamente reflejado en estas cosas. Que Él quiere que las personas que conocen de Dios, que andan en la presencia de Dios, le rueguen a las personas. Para algunos somos fastidiosos hablar de Dios todo el tiempo, pero eso es lo que Dios hace por medio de nosotros. Por medio de la predicación o por medio de hablar de lo bueno que es Dios, es rogándole a la gente que crean en el Evangelio. Dios quiere que seamos salvos. Amén. Dice aquí en el significado de la palabra redarguir o redarguye. Dice utilizar la palabra para autocorregirnos. No podemos corregir nuestra conducta con psicólogos, con frases célebres, con pensadores, filósofos de este mundo, porque ya vemos que eso no trae resultados perduraderos. Tal vez la conducta de algunas personas sí cambie, pero el poder lo tiene Dios para transformar las vidas. Y el recurso más inmediato que tenemos nosotros para corregir nuestro caminar es conocer la palabra, autocorregirnos. La palabra dice que el que escucha la palabra de Dios y no la aplica es como aquel que se mira a un espejo y considera su rostro, se mira sus defectos, se mira su lagaña, su barba, todo lo que tiene mal, pero después sale y se va y se olvida de eso. No hace nada por cambiarlo. Entonces lo que dice aquí Pablo le pide a Timoteo es que redarguya a la gente. Y esa cosa, esta es una de las cosas más complicadas de ver una persona que se está portando mal y venir con la palabra de Dios a decirle, esto no se hace. Pero también dice la palabra que en los proverbios, como comenzamos, dice que el sabio oirá y aumentará su saber. Cuando uno viene con una palabra de Dios y redarguye a una persona lleno del Espíritu Santo y esta persona atiende la palabra de Dios, el hecho de atender a la palabra de Dios es sabiduría. Y cuando la aplica a su vida viene a ser más sabio, añade sabiduría a esa sabiduría. Yo meditaba aquel día en lo siguiente. Hay gente que es enemiga del Evangelio y no les gusta escuchar el Evangelio. Les tiene fastidio a los evangélicos. Y yo digo, bueno, es inevitable uno poder caerle bien a todo el mundo, eso es inevitable. Pero viene siendo ridículo uno odiar algo que no conoce. En este caso no estamos hablando nosotros como individuos evangélicos, estamos hablando del mensaje del Evangelio. ¿Yo por qué voy a ser enemigo de una bendición que viene para mi vida? Porque recibir el Evangelio para una persona es una bendición.
La Biblia habla de las buenas nuevas. Y si hay algo que es beneficioso para mí, ¿cómo yo cierro mi puerta a estas cosas? ¿Cómo no escucho el mensaje de la salvación? Viene siendo uno de verdad como poco entendido cuando viene una persona a hablar de cosas buenas. Y viene, ay no, qué fastidio. No, 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 no. Bueno, escuche el mensaje, dice el Señor. Bueno, tome lo bueno y deseche lo malo, dice la palabra. Pero hay gente que cierra su corazón totalmente y ni siquiera escucha de qué se trata el mensaje que Dios trae a su vida. Los proverbios dicen que el entendido ve venir el peligro y se aparta. Pero el que es simple, el que es ignorante, cae en la trampa, cae en el peligro. ¿Por qué? Porque es simple. No es sabio, no atendió a las palabras de consejo. No hay sabiduría. Y de esto es de lo que Dios nos quiere llenar a nosotros. ¿Para qué? Primero, para conocerlo a Él y agradarlo. Y segundo, para aplicar todas estas vidas en nuestro cotidiano vivir. Es necesario. A veces dice la Biblia que no seamos sabios en nuestra propia opinión, que temamos a Dios. Y uno está acostumbrado a tomar sus decisiones, a agarrar y arrancar por un camino, y cuando pasa el accidente, cuando pasa el problema, cuando viene la enfermedad, entonces sí buscamos a Dios. ¿Por qué no nos aseguramos bien en los consejos, en la palabra de Dios, y ponemos todos nuestros planes y nuestro día en su presencia, en su voluntad? ¿Por qué no corregimos el error antes de caer en él? Dice aquí que la palabra de Dios es útil para redarguir. Bueno, sí, ya tenemos muchos errores en nuestra vida, pero ¿qué vamos a hacer? No podemos dejar las cosas así. Tenemos que corregir, dice aquí, autocorregirnos con la palabra de Dios. Amén. Dice aquí, reprende, redarguye, reprende. Dice, expresar suavemente expresar severamente la desaprobación de algún pecado, llamar la atención por las cosas malas. Esto definitivamente lo puede hacer una persona que esté llena de Dios. Reprender al que está haciendo las cosas mal. Mas tenemos que, dice la palabra, que aquel que es espiritual levante al que está caído espiritualmente. Todas estas cosas vienen de parte de Dios. Reprender a los que están en el error. Volvemos a lo mismo, no podemos reprender a nuestros hijos con nuestra manera de pensar, con implacabilidad, sino con misericordia, con espiritualidad. Pero la espiritualidad viene es un resultado de estar pegados a la presencia de Dios, de ser obedientes, amén. Dice también aquí, exhorta con toda paciencia y doctrina. Este tema es como circular, es como si estuviéramos entre una bolita. Todas las cosas tienen que ver con todo. Dice aquí, exhorta con toda paciencia y doctrina. Si tenemos algo que decir o algo que hablar o algo que juzgar, nosotros como cristianos tenemos que juzgarlo de acuerdo a la palabra de Dios. Vuelvo al principio, bueno, yo juzgué esto que me estaba contando mi hermana de acuerdo a la palabra de Dios. Bueno, hay gente que no es agradable, que no se expresa bien, pero trae el mensaje de Dios. Y eso es lo que tenemos que ver nosotros. Atender al mensaje de Dios, atender a la justicia de Dios, a sus mandamientos. Que si el hombre juzgó de acuerdo a la palabra y yo conozco la palabra, voy a darle la razón a él. Y no solo a él, sino a Dios. El Señor dice que el que nos recibe a nosotros, recibe al que le envió a él. Lo recibe a él, y que lo recibe a él, recibe al que le envió. Entonces, a veces todo el mundo está en contra de nosotros, como lo pasó con el Señor Jesús. Todos estaban en contra de él, pero él estaba haciendo lo correcto. Él estaba haciendo la voluntad de Dios y trajo salvación para nuestras almas. Amén. Yo quería traer una cita, y es como una antítesis de lo que venimos hablando. Y se encuentra en 1 Samuel 2, capítulo 2, del 2 al 17. Algo muy triste que pasó incluso con un sumo sacerdote que se llamaba Elí. Es como una antítesis de lo que estábamos hablando, ¿no? De cómo un sumo sacerdote, un siervo de Dios, caía en unos errores, cayó en un error tremendo que trajo cosas terriblemente destructivas, no solo para su familia, sino también para toda la nación de Israel.
Yo creo que los que han leído ya están familiarizados con esta historia de cómo este hombre que tenía 2 hijos, y dice la palabra atrás, yo siento que Dios estimula mucho a que la gente lea la palabra. Que dice en Samuel, en sus primeras palabras, dice que él tenía 2 hijos, ¿no? Y ellos se llamaban, se me perdió el nombre, Omnífines, creo. Bueno, dice la palabra que ellos eran sacerdotes de Jehová, sacerdotes del templo. Pero dice que no conocían a Dios. Yo me pongo a pensar, bueno, ¿cómo hace esto de uno ser un sacerdote y de no conocer a Dios? De no conocer su voluntad y caer en error tras error tras error, hasta llegar a un juicio tan tremendo como el que Dios trajo sobre esta familia. Como si tenemos una palabra, una Biblia. Yo le decía a la señora con la que estaba hablando de esto, de que la señora decía que algunos hijos eran de maldición. Yo le decía, ¿cómo es que hay tanta ignorancia en uno? ¿Cómo es que si Dios tiene la verdad enfrente de nosotros, no nos preocupamos por inquirir en su palabra, en saber qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas? Yo le decía a ella, vea, la Biblia la han tratado de destruir a través de todo el tiempo. Toda la historia han perseguido a la iglesia cristiana. Pero la voluntad de Dios es que permanezca. Y yo le hablé algunas cosas de la Biblia y ella quedó impresionada. Ay, ¿cómo así? Yo no sabía eso. Dese cuenta usted, vea, tenemos la palabra de Dios ahí dispuesta. Dios ruega por medio de las personas para que crean en Jesucristo. Y la gente a veces no quiere. Yo tengo como 4 Biblias acá. Y uso una, más que todo una que me gusta mucho por lo grande de la letra. Y qué lindo es poder uno sacar el tiempo e informarse de las cosas de Dios, llenarse de las cosas de Dios, porque son las que nos sustentan. El Señor Jesús dice, bueno, ustedes trabajan por el pan que perece, porque si su merced va y se compra una bandeja paisa, un churrasco ahoritica, se lo come y lo disfruta, pero por la tarde va a volver a tener hambre. Trabajen por las cosas que a vida, por el pan que a vida eterna permanece, dice el Señor, el cual el Hijo de Dios se los da, porque a este designó Dios. Entonces, ¿cuál es nuestro ejemplo a seguir? ¿A quiénes tenemos que pedir que nos alimente, nos llene? No hablando solamente de lo material, sino lo más importante de lo espiritual. ¿De quién nos tenemos que llenar? De la palabra de Dios, para poder juzgar con cordura. Amén. Entonces, a mí me cuesta a veces pensar, bueno, me cuesta pensar en este sacerdote, en Elí, un hombre que le servía a Dios, que era el sumo sacerdote. Dice la palabra que él escuchaba de la mala fama de sus hijos, pero que no los estorbaba, no les decía, bueno, esto está mal, viejos. ¿Cómo es que dice aquí la palabra que ellos menospreciaban las ofrendas que el pueblo le traía a Dios? Que tomaban por la fuerza lo que ellos querían de las ofrendas. ¿Y esto les agrada a Dios? Claro que sí. ¿Y por qué entonces el sacerdote no se dio cuenta de estas cosas y les hizo estorbo? ¿Dónde estaba la vida espiritual de este hombre? ¿Dónde se había quedado él ahí? Para no juzgar lo que es correcto. Cuando nosotros no juzgamos lo que no está bien, ciertamente no tenemos juicio, y es una de las cosas que el Señor demanda. Dice, yo demando de ustedes justicia, misericordia y paz. Eso es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que aplicar hacia nosotros mismos y hacia los demás. ¿Cuánto más a los hijos que Dios nos pone? La justicia de Dios, la corrección de Dios, la disciplina de Dios, que es las que a su tiempo trae fruto. Dice la palabra que no despreciemos la disciplina de Dios. A su momento es causa de tristeza, pero después va a traer un fruto apacible. Y si alguno dudamos de estas cosas, podemos mirar nuestra vida pasada. Cuando nos dolía dejar nuestra vida antigua, llena de pecado y de maldad, nos dolía en el corazón, pero nos podemos mirar ahora qué fruto Dios ha dado en nosotros. Y los que no han dado fruto han perdido todo el tiempo. Pero algo ha hecho Dios en nuestras vidas que nos ha hecho diferentes a lo que éramos antes. Que ahora podemos juzgar de acuerdo al consejo de Dios, de acuerdo a la justicia de Dios. Amén. Algo que no tenía Elí, que se le había perdido, era la capacidad de juzgar. Y una de las cosas de las que habla la palabra es que cuando una persona se embriaga,
cuando hace lo malo, pierde la capacidad de juzgar. No sé qué haya pasado en la vida de Elí, pero esto trajo juicios impresionantes sobre todo Israel. Tanto que los dos hijos murieron el mismo día y se llevaron el arca del pacto a los filisteos. Vino una tragedia impresionante sobre la vida de este varón, por él no juzgar de acuerdo a su palabra, por no instruir a sus hijos en justicia, en la disciplina de Dios. Entonces nosotros como papás terrenales, como padres de hijos que Dios nos ha dado, y como padres espirituales que podemos ser y que vamos a ser en Cristo, tenemos que aplicar la justicia de Dios, alimentarnos de la palabra, llenarnos de la presencia del Espíritu Santo para disciplinar a nuestros hijos. Quiero concluir con otro versículo que habla la palabra, que habla ahí, Pablo le dice a Timoteo y le dice que no tenga temor de predicar el Evangelio, que no tenga miedo. Y ese fue como el respaldo que Dios me dio a mí para comenzar a pensar que lo que nosotros hagamos por nuestros hijos, lo que nosotros apliquemos de Dios en nuestros hijos, no tiene por qué no tenemos nosotros por qué tener miedo de qué van a decir los demás, si es lo correcto. Lo que yo pensé en ese momento cuando yo les decía a ellos, bueno, van a hacer algo productivo porque todo el día mirando televisión no puede ser, o jugando no puede ser. El Señor me hacía sentir a mí, yo en algún momento dije, no, pero pobrecitos, pero no, son cosas que no vienen de Dios. Lo de Dios es correcto, es justo, es formación, es disciplina y trae fruto. El Señor me hacía sentir en ese momento, no se sienta así porque usted los está mandando a hacer lo correcto. Siéntase mal cuando usted le esté dando una mala enseñanza a sus hijos, un mal ejemplo. Alguna vez en una conversación con otra persona, pues yo hablaba de las cosas que yo hacía antes, como beber, como fumar y estas cosas. Y mi hijo pequeño, que estaba bien pequeño, me dijo, pero tú dices esas cosas, yo nunca te he visto haciendo esas cosas. Yo digo, usted es afortunado de que su papá no le enseñe esas cosas, de que su papá no le dé un mal ejemplo. Aún tenemos errores, tal vez sí es cierto, aún hay cosas que no debemos hacer. De todas esas cosas, si nos disponemos, Dios nos limpia y Dios nos bendice. Pero lo que Dios nos ha dado es nuestra responsabilidad, aplicar nuestra vida y ser un testimonio para nuestros hijos y ser un testimonio para los que están al lado de nosotros. Yo me gocé en poder ser un testimonio en cierta manera de esta mujer que tenía muchas preguntas. Me gocé de saber que Dios tiene la respuesta para todas las preguntas, la solución para todas las cosas. Si alguno duda de esto, entonces no sé en qué está su fe. La palabra de Dios dice que Él hizo el cielo y la tierra y todo lo que hay en ellos. Si alguno duda de que Dios tiene la respuesta para algún problema que tenga, tiene que volver a fundamentarse en la fe. Entonces yo me sentí un poco gozoso en eso, de que algunas de las respuestas que ella tenía fueron satisfechas, por decirlo de alguna manera, o encontraron respuesta en la palabra de Dios. No me estoy gloriando, no me estoy vanagloriando. Lo que estoy tratando de decir es que es bonito, como dice Pablo, como dicen los apóstoles. Tengan ustedes defensa del Evangelio. Estén listos a responder a cualquiera que demande, cualquiera que pregunte sobre este camino que ustedes siguen. Es bonito y Dios nos invita. Dios lleva mucho tiempo haciéndonos la invitación. El Señor Jesús le dijo a los fariseos que busquen en la palabra, que escudriñen la palabra, porque a ustedes les parece que en ellas está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quieren recibir el testimonio de Jesucristo? Amen la palabra de Dios, búsquenla y sobre todo apliquémosla. Esto es una predicación para mí mismo. Amén. Entonces la conclusión de este tema es que dirijamos nuestras vidas a través de la palabra de Dios, a través de sus mandamientos. Y dirijamos a nuestros hijos a través de los mandamientos de Dios. Y todo asunto que tengamos nosotros también dirijámoslo a través de la palabra de Dios. Amén. Y estemos a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué nos vamos a desviar en otras cosas que no son Dios? Cuando Dios nos muestra que en Él está todo, en Él está la bendición, en Él está la sabiduría, la inteligencia.
Entonces yo los quiero invitar a que hagamos eso, apliquemos las cosas, apliquemos nuestra vida, a nuestra vida a la palabra de Dios. El trato con nuestros hijos que ha sido tan complicado en estos tiempos de encierro, de cómo a veces nosotros nos estresamos y hacemos las cosas mal. Cada vez que yo hacía eso venía como un pensamiento a mi mente de decir, bueno, Dios ha tenido misericordia de usted, que ha sido malo, Dios ha tenido misericordia de usted. Entonces, ¿usted por qué no tiene misericordia de sus hijos? Que usted les está pidiendo que hagan algo que usted no les ha enseñado. Seamos enseñados en las cosas de Dios y vamos a hacer un buen testimonio. Amén. Los quiero invitar a que oremos y que demos gracias a Dios. Yo sé que de todo esto va a quedar una enseñanza para nosotros. Dios dice que Él manda su palabra así como la lluvia, que viene y moja la tierra y da fruto. Y de toda palabra de Dios, de todas las cosas que Dios nos da a nosotros, tiene que haber un fruto. Solamente que tenemos que hacerlo manifiesto. Amén. Bueno, amado Señor, bendito, yo te doy gracias, Dios, por este tiempo que tú me permites, Señor amado, hablar de tu palabra, Señor. No queremos aquí hablar de grandeza, Señor, de los hombres. No queremos hablar de las maravillas que el hombre se atribuye, Señor amado. Queremos conocer tus maravillas, papá. Queremos ser formados por ti, precioso Dios. Somos conscientes, amado Señor, que la formación que hemos tenido, Señor amado, ha sido vana. Ha resultado, Señor amado, mala, Señor amado. Ha resultado pésima, Señor. Ha resultado en destrucción, precioso Dios, para muchos de nosotros, papá. Tu palabra dice que la sabiduría de este mundo es insensatez para contigo, Padre Celestial. En esta hora, Señor amado, queremos despojarnos, Señor, de toda sabiduría, de toda malicia, de toda sabiduría humana, mundana, Señor, de toda malicia, Señor precioso. Sobre todo nosotros los colombianos, Señor amado, que nos tienen tildados de tener malicia indígena, Señor. Que esas son estas cosas por las que nos regimos nosotros, Señor. Perdónanos por esto, Señor, y ayúdanos a regirnos por la sabiduría celestial, Señor, la que es pura, Señor, la que viene de ti, Padre Santo. Tu palabra dice que de ti, Señor amado, viene toda bendición y toda buena dádiva, Padre. En el nombre de Jesús te queremos poner nuestras almas, Señor, en tu presencia, Señor. Llénanos de sabiduría, Señor amado, de consejo tuyo, Señor, de tu espíritu de consejo, Señor amado, para ser, Señor amado, también ejemplos tuyos, darte a conocer, Señor amado, poder someter nuestras vidas, Señor, a tu enseñanza, a tu disciplina, precioso Dios, que no hallemos en ti, Señor, ningún estorbo, Rey, que no hallemos en ti, Señor amado, como tú le dijiste al enviado por Juan el Bautista, que no hallemos en ti, Señor amado, ningún tropiezo, Señor, sino que entreguemos a ti nuestras vidas, Señor, nuestras mentes, para ser enseñados por ti, Señor, para ser instruidos en justicia, Señor, en misericordia, en verdad, en amor, precioso Dios, que en tanto nos falta, Señor amado. Amor para contigo, Señor, y amor hacia los semejantes, como dice tu palabra, que debemos amarte a ti, Señor, con toda la mente, con todas las fuerzas, Señor, con todo el corazón. Y también amar al prójimo como a nosotros mismos, Señor. Necesitamos de estas cosas preciosas que tú tienes, Señor. De este amor precioso, Señor bendito. No podemos dar nada de lo que no tenemos, Señor amado. Te pedimos a ti que nos des, papá. Como un hijo pide a su padre, Señor. Como el Señor Jesús te pedía a ti, Señor amado. Enséñanos a clamar, Señor amado. A clamar por tu justicia, Señor, por el conocimiento de tu palabra, por la obediencia y la mansedumbre que tienes tú, Señor Jesús. Queremos aprender de ti, amado Dios. No queremos tropezar con las tinieblas, con el mundo, Señor. Queremos tener sabiduría, Señor, amor por ti, querer agradarte, Señor amado, y ser de bendición para nuestros hijos, para nuestras esposas, esposos, Señor amado, para todo aquel que quiera preguntar, Señor, por el camino de justicia que tú nos has traído, Señor amado, para todo aquel que tenga dudas, Señor amado. Que tu palabra, Señor, dirija nuestro caminar, Señor amado. Que tú nos tomes de la mano, Señor amado, y nos guíes a toda verdad y a toda justicia, Espíritu Santo. Que si nuestra alma está afligida o triste, Señor, vengamos a ti, Señor precioso, a poner estas cargas delante de ti, a aprender de ti, Señor, a gozarnos, precioso Dios, en ti, Señor precioso. A que nuestra alma halle el reposo y la satisfacción, Señor, en ti, precioso Dios. En ti, Señor Jesús, precioso Maestro. Ayúdanos a verte, Señor amado, como esa fuente inagotable. Tú eres el Maestro y el que sabe todas las cosas, y viniste a enseñárnoslas, Señor. Nos doblegamos ante tu presencia, Señor, y te damos gracias, papá.
Te pedimos que envíes tu bendición, Señor, y tu sabiduría a cada uno de nosotros, papá, como esta preciosa oración que Pablo hacía por toda aquella iglesia, Señor amado, cuando decía que él rogaba al Padre del Señor Jesucristo, que nos diera espíritu de revelación y de inteligencia. Danos, Señor precioso, estas cosas hermosas para ser fundamentados, edificados en ti, Señor amado. Pablo recomendaba, Señor, y mandaba que edificáramos encima del cimiento puesto por los apóstoles, que eres tú, Señor Jesús, y que nosotros edificáramos nuestras vidas, Señor amado, en tu palabra, Señor amado, en cosas preciosas, en cosas que prevalecen, en cosas que permanecen para vida eterna, Señor amado, porque la obra de cada uno sería juzgada por el fuego, Señor. Ayúdanos a fundamentarnos en tus consejos, Señor, y hallaremos paz y descanso para nuestras vidas, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Ya te quiero dar gracias por todo aquel que está unido, Señor amado, a este culto, escuchando tus palabras, glorificándote, Señor, exaltándote, Señor precioso. Te pido que los bendigas abundantemente, Señor, que tu provisión no falte, Señor amado, que no haya enfermos, Señor amado, en tu congregación, en todo aquel que te ama, Señor amado, que alcance tus bendiciones, Señor, que tu mano sea manifestada, Señor amado, en todas las cosas, precioso Dios. Y que todo, Señor amado, todo aquel que escuche tu palabra, Señor, sea prosperado así como su alma prospera, Señor. En el nombre de Jesús te quiero dar gracias, Señor. Quiero también orar por mi hermano, Señor, que está de cumpleaños ayer, Señor, que tú le des bendición, que lo bendiga, Señor, en todas las áreas de su vida, Señor amado. Que él sea, Señor amado, como el viento llevado por tu espíritu, Señor, guiado por tu consejo y tu palabra, Señor. Que le des, amado Dios, la grosura de la tierra, Señor. Que bendiga a sus hijos, Señor, su esposa y el ministerio que tú le encomendaste, Señor amado, que se parece mucho a lo que Pablo le decía a Timoteo, que cumplas el ministerio del evangelismo, Señor. Bendícelo en este día, Señor amado, y permítele que se goce, Señor amado, en todos los beneficios, en todo lo que tú le has dado, Señor. Quiero bendecir a tu iglesia, Señor amado, darte gracias por tus siervos, los pastores, Señor amado. Gracias, amado Señor, porque por medio de ellos yo he podido sentir tu amor, Señor amado. He podido sentir, Señor amado, esa preocupación y esa angustia, Señor, que sentía Pablo cuando decía que él sufría dolores de parto, con tal que Cristo fuera formado en su iglesia, en sus discípulos, Señor. Los bendigo, Señor amado, le doy gracias a cada uno de ellos, Señor, por la formación y el amor y la entrega, Señor, que ellos han tenido para con tus hijos espirituales, Señor. Bendícelos profundamente, Señor amado, grandemente. Dales, Señor amado, que puedan recuperar sus fuerzas, Señor amado, al pastor Antonio. Da esa petición tan bella, a mí me parecía extraña, Señor, pero es una petición muy linda, que tú le des sus fuerzas, que lo hagas recuperar al 120, Señor amado, como Él quiere, para servirte, Señor, porque Él ha manifestado que desea servirte. Y es un deseo ardiente que tiene que estar en nuestros corazones también, amado Señor. Servirte a ti, Padre. Tu palabra dice que los servidores de Jesucristo van a estar allá, Señor, sentados en el trono también. Te damos gracias por esta palabra bella, Señor amado, que dé fruto en los corazones, Señor, y ponemos nuestra vida a tu disposición, Señor amado. Yo ato toda retaliación, Señor, y toda venganza que se levante en contra de la predicación de tu palabra, Señor amado. Sabemos que las tinieblas, Señor amado, se inquietan cuando tu verdad es manifestada, Señor. Pero tú das el pago a estas tinieblas que se levantan, Señor. Tu palabra dice que la batalla no es nuestra, sino tuya, Señor. Atamos todo espíritu de retaliación, de venganza, todo espíritu de enfermedad que se quiera levantar, todo espíritu de disensión. Lo atamos en el nombre de Jesús y lo echamos al abismo. Y te pedimos que traigas la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor amado. Que tu bendición esté sobre tu iglesia, amado Señor. Todos los días, amado Señor bendito. En el nombre de Jesucristo. Bueno, hermanos, les doy gracias. Eh, los invitamos a los cultos que están dispuestos a través de la semana. Culto de oración el martes. Culto de oración el miércoles. Enseñanza bíblica el viernes. Y la predicación de la palabra el domingo, amén, donde podemos estar todos reunidos, donde la mayoría de la iglesia se conecta. Acordándonos del versículo dice que mira cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en unidad, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna, amén. Les doy gracias y espero que pasen una buena semana y que encomendemos todas nuestras labores a Dios en medio del transcurso de la semana.
y que estemos en oración todo el tiempo. Esta es nuestra formación, esta es nuestra disciplina, estar ocupados en las cosas de Dios. Sin descuidar tampoco las cosas del mundo, ¿no? Tenemos que dejar las cosas que no benefician, como dice el Señor, tomar lo que nos beneficia, lo que nos sirve, lo bueno, y desechar lo malo. Pero pongamos nuestra vida en manos del Señor, que Dios ha prometido que tiene planes de bendición para nosotros. Amén. Me despido de ustedes y pidiéndole al Señor que los bendiga abundantemente. Amén. Dios los bendiga a todos.